¿Cómo explicar que una misma sociedad primero respalde un cambio de constitución con el voto de un 80% de los electores y no demasiado tiempo después el 60% de los electores le diga que no a la nueva Carta Magna? ¿Cómo explicar semejante cambio en una misma sociedad? Semejante contramarcha. ¿Cómo explicar el resultado que implicó una abrumadora derrota de la nueva constitución chilena con una cantidad impresionante de votos en contra, que la convierte a esa constitución en una suerte de blooper constitucional? Bueno, las explicaciones tienen que ver con el momento histórico más allá de Chile, en la región y en el mundo, y también tiene que ver con el proceso constituyente en sí. Respecto al momento histórico en la región está claro, tienden a perder los oficialismos, sean de izquierda, sean de derecha, los oficialismos están siendo derrotados en las urnas y en este caso, como por la moción apruebo, estaba el gobierno, como el gobierno chileno que encabeza Gabriel Boric impulsaba la moción apruebo, bueno, vino el traspié en las urnas. Pero también están las explicaciones que tienen que ver con la propia Carta Magna que se redactó en este tiempo y con los rasgos que tuvo el proceso constituyente. En este sentido, creo que el rechazo abrumador que se produjo en las urnas chilenas contra la nueva Carta Magna, redactada porque por decisión del 80% de los electores chilenos hay que superar, hay que dejar en el pasado, hay que sacar de circulación la Constitución que hizo redactar en 1980 la dictadura militar que encabezaba el general Augusto Pinochet. Bueno, la Constitución nueva resultaba en muchos aspectos excesiva. Creo que tenía muchas novedades sumamente positivas. Creo que en muchos aspectos era un paso interesantísimo hacia adelante. Era un paso importantísimo en sentido positivo. La apertura de caminos, ensanchar los caminos para el acceso a la salud pública de excelencia, a la educación terciaria de excelencia, eso implicaba un progreso. La aceptación de la diversidad sexual implicaba, sin duda, desde mi punto de vista, un gran progreso. La Constitución paritaria le abría el camino a una sociedad paritaria y eso va en el sentido del progreso. Un Estado presente, pero sin asfixiar el mercado, porque la economía seguía en esta nueva Constitución con libertad de mercado. Y tenía además novedades que la ponían a la vanguardia constitucional incluso en el mundo. Podría haber sido un modelo en muchos aspectos. Por ejemplo, ¿qué novedad tenía que desde mi punto de vista me parecía necesaria y positiva? La aceptación de la neurodiversidad. Ese es un ejemplo. La neurodiversidad es una realidad aceptada desde no hace mucho tiempo. La Universidad Norteamericana de Stanford ha hecho estudios muy importantes y muy reveladores sobre este rasgo de la mente humana. Las personas son neurodivergentes o hay personas neurodivergentes. El autismo, las depresiones endógenas, el Asperger, la dislexia, la dispraxia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, son todas formas de diversidad, de neurodiversidad. Son todos rasgos neurodivergentes.
y que desde la letra constitucional se generen instrumentos o se aliente a una sociedad a marchar hacia una mayor tolerancia, hacia una mayor comprensión para que los neurodivergentes puedan desarrollarse libremente y conservar su personalidad sin quedar marginados, sin resultar obstruidos por ese rasgo particular. En los estudios de la Universidad de Stanford se establece que entre el 15 y el 20% de la sociedad, de los habitantes del mundo, son neurodivergentes. ¿Por qué no contemplar ese rasgo? ¿Por qué no contemplar esa diversidad? Para mí era un avance importantísimo. Quiero decir que la Constitución era toda positiva. No, tenía excesos que son las que terminaron impidiendo la aprobación. Tenía excesos que la llevaron a este verdadero blooper constitucional, porque que una asamblea constituyente, con el costo que eso implica para una sociedad, la elección de primero el referéndum sobre si cambiar o no la Constitución, después la elección de legisladores constituyentes, los que van a redactar la nueva Constitución, después el referéndum para aprobar o no esa nueva Constitución, son costos siderales. Y esos constituyentes hicieron un trabajo que fue desaprobado masivamente. Más del 60% del electorado chileno le dijo que no a ese trabajo. Por los aspectos novedosos, bueno, es posible que conceptos como el de neurodiversidad hayan resultado extravagantes. Yo creo que había otros aspectos extravagantes, pero este era positivísimo. Este era una novedad, pero una novedad positiva. Creo que los excesos que motivaron el rechazo masivo en las urnas, bueno, se veía hasta en la dimensión de la ley fundamental que habían creado. 388 artículos en 170 páginas la convertían en una de las constituciones más voluminosas de las que existen en el mundo, y eso era un rasgo de exceso. Y otros excesos eran mucho más evidentes, que creo yo que se cometieron por la sobrerepresentación que se dio en la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente hubo sectores de la sociedad chilena que estuvieron sobrerepresentados y hubo sectores de la sociedad chilena que estuvieron subrepresentados, y eso es un problema. Cuando una asamblea constituyente no refleja claramente a los sectores que componen una sociedad en los porcentajes que corresponde, se está frente a un problema. La asamblea constituyente tenía una sobrerepresentación de las izquierdas y de los pueblos originarios. O sea, el componente indígena de la población chilena estaba sobrerepresentado, igual que la izquierda chilena quedaba sobrerepresentada, mientras que el centro y la derecha quedaban subrepresentados. O sea, el centro, que abarca la centroizquierda y la centroderecha, más la derecha, son más del 50%, quizás largamente más del 50% de la población chilena, y quedaron subrepresentados. ¿Por qué? Bueno, una serie de factores, entre ellos, por ejemplo, que en el momento de realizarse la elección de constituyentes, todavía estaba la pandemia, y esto hizo que las personas mayores de determinada edad no fueran a votar, temieran el contagio. Por protección, los mayores no votaron. Y después hubo sectores del centro, de la centroderecha, que no se sintieron motivados para ir a votar, pero que luego, cuando la nueva Constitución fue presentada a la sociedad y se asomaron a sus rasgos, se asustaron. Creo yo que en los excesos vieron la posibilidad
incluso de la disolución de Chile como Estado. No pudieron entender o ver cómo se compaginaban ciertos excesos cometidos por sobrerepresentación en la Asamblea Constituyente con la sobrevivencia del Estado chileno. Por ejemplo, el componente indígena, que en la sociedad chilena no es mayor al 13%, es significativamente importante, sobre todo ciertos grupos étnicos, los mapuches en el sur, los aymara en el norte, los Rapa Nui, pero acá aparecían más de 11 naciones, más de 11 pueblos originarios, y se establecían territorios autónomos, o sea, derecho a una autonomía que implicaban leyes propias. Esta postal de un posible país donde algunos ciudadanos se rigen por tales leyes y otros se rigen por otras tales leyes, daba la sensación de un caos que podía disolver al Estado chileno. El hecho de que la nueva Constitución proponía la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones, que no tendría las funciones de una Cámara alta como el Senado, sino una función más de lo que tiene que ver con lo interregional. Esto, por ejemplo, también daba la sensación o el vértigo de asomarse a un abismo en el cual el Estado de Chile podía desaparecer. La idea de los territorios autónomos con leyes propias, la idea de la desaparición o la desaparición del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones, cuyas funciones no quedaban del todo claras, bueno, generaron la sensación de excesos que motivaron la alarma. Por eso fue tan masivamente la sociedad chilena a votar, porque votaron muchísimos de los que en la elección de constituyentes no habían ido a votar. Bueno, desde mi punto de vista se perdieron posibilidades importantes. Para mí era importante, muchos de los aspectos de esta nueva constitución implicaban pasos adelante, pero sonó una alarma, la mayoría vio en peligro el Estado y corrió a las urnas. Esto implica que el gobierno de Gabriel Boric, seriamente golpeado por este pronunciamiento en las urnas, ha fracasado. Sin duda es un traspié muy grande. Hace demasiado pocos meses que asumió este gobierno para haber sufrido en las urnas semejante traspié, semejante revés. No obstante, Gabriel Boric ha demostrado tener lucidez e inteligencia. Desde mi punto de vista, en estos escenarios, lucidez más inteligencia lleva a un pragmatismo positivo. Y creo que Gabriel Boric tiene los instrumentos intelectuales para revertir esta situación. Ha quedado en una situación muy incómoda, ha quedado en una situación de debilidad, pero mostró lucidez e inteligencia en el mes de junio, cuando al presentarse la nueva Constitución recién elaborada, vio que había rasgos que iban a desconcertar a gran parte de la población y que iban a generar rechazo. Lo vio, por eso empezó a hacer campaña por el apruebo, haciendo la siguiente promesa. Le pedía al pueblo chileno que apruebe la nueva Constitución, comprometiéndose a corregir los rasgos excesivos que ya claramente se visualizaban. Fue demasiado tarde, no alcanzó, muchos habrán temido que esas promesas eran las promesas en campaña electoral de un mandatario en estado de pánico por lo que empezaban a insinuar las encuestas. Como fuese, no alcanzó la promesa que había hecho Gabriel Boric de corregir los excesos que tenía, lo que implicaba reconocer que era una constitución excesiva y que eso debía ser corregido.
Esta fue una señal. La otra señal vino la noche misma del tembladeral en las urnas, ¿no? Cuando los números se quedaron quietos y quedó sentenciada una derrota abrumadora de la nueva Constitución, quedó sentenciado como un blooper constitucional en la historia de Chile. El presidente Gabriel Boric salió, reconoció el resultado como un resultado contundente y actuó en un sentido positivo. Convocó a todos los partidos a un gran diálogo para ver cómo continuar marchando hacia una nueva constitución, cómo lograr una constitución que no resulte excesiva, que no genere dudas sobre la continuidad del Estado chileno por excesos en las autonomías o por hablar de posibles superposiciones de sistemas judiciales en un mismo país. Cómo resolver esa encrucijada es lo que Boric entiende que debe hacer con todo el arco político y no solo con los que en la Asamblea Constituyente, que finalmente fracasó porque su resultado fue reprobado en las urnas, estuvo sobre representado.